Este galimatías del mantenimiento de los empleos, enfrentado a la situación de las empresas que están en crisis por el cierre de sus actividades económicas, se presenta como uno de los retos más importantes del país en lo económico y social. Para hablar del tema, hacemos contacto con Iván Jaramillo. Él es abogado experto en Derecho Laboral y se desempeña como director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Buenas noches. Empiezo preguntándole, esta propuesta que hemos oído hoy en el país de bajarle los sueldos a los trabajadores que no devenguen salario mínimo, ¿es viable constitucionalmente hablando? Buenas noches, Andreina, para ti y para todos los televidentes. Sí, en realidad hay una figura en el ordenamiento laboral que es la famosa revisión del contrato cuando suceden estas circunstancias económicas imprevisibles que debe ser acordado por las partes. Quiero ser muy claro en que debe haber un acuerdo de las partes para que sea viable. Si no hay acuerdo de las partes, se viene a la jurisdicción laboral, pero por obvias razones en este momento no hay atención de los juzgados y de la rama judicial en la justicia laboral por obvias razones. De manera que es viable siempre que los trabajadores estén de acuerdo, pero esa manifestación de voluntad de los trabajadores debe ser exenta de presiones, debe ser absolutamente libre y espontánea. Lo que no es viable es presionar a los trabajadores y pasar cartas con preformatos para presionar su firma con amenazas de despido, etcétera, es lo que no es viable. Pero si se llega a un acuerdo, es perfectamente viable en Colombia a través de la figura de la revisión. ¿Y es posible que el gobierno de pronto mediante una ley ordene una medida como esta? Y si es así, ¿los trabajadores podrían negarse a cumplirla? No, para el sector privado no es viable que el gobierno profiera un decreto ordenando la reducción de salarios porque las medidas de excepción y de emergencia que están previstas en la Constitución tienen una limitación y es que no se puede desmejorar los derechos de los trabajadores. Luego esa limitante del artículo 215 de la Constitución impide que el gobierno se expresara en ese sentido disminuyendo salarios de los trabajadores para atender la crisis. Pero si una empresa, como a muchas les está pasando, no puede aguantar más el pago de las nóminas, ¿qué consecuencias legales podría enfrentar si empieza a despedir gente? No, hay que aclarar que la fuerza mayor del caso fortuito, es decir, esta circunstancia excepcional, no en Colombia no es causal de despido. Es una causal en últimas de suspensión, pero después de agotar una serie de medidas que el mismo Ministerio de Trabajo ha dado, que es buscar teletrabajo, trabajo a domicilio, jornadas flexibles, incluso licencias remuneradas, etcétera. Hay una serie de alternativas previas a llevar el tema a la suspensión del contrato. Pero quiero ser muy claro, no es una causal de terminación del contrato. La circunstancia que estamos viviendo de crisis económica en Colombia no está calificada como tal. Pero si la empresa no está laborando, no está teniendo ingresos y definitivamente ya no puede más sostener la nómina, ¿cuál es la opción, digamos, legalmente que esa empresa tiene? Ahora poniéndonos del lado de las empresas. Sí, lamentablemente toda la legislación que se ha proferido para este estado de excepción ha puesto a las prestaciones sociales, de las cuales son titulares los trabajadores, a sopesar esa crisis, a pagarla a través del retiro de esas cesantías, a través de la salida a vacaciones con un solo día de anticipación en el preaviso, y hay una salida final, y es que si un trabajador es despedido, pues hay unos subsidios de desempleo que se crearon en esta crisis. Pero lo que quiero llamar la atención es que aquí hay un principio de ajenidad de los riesgos, Andreina. Los riesgos de la operación son de la empresa, no del trabajador. Luego, no es ser indiferentes a la realidad de las empresas, etcétera, pero sí buscar alternativas en las que se respeten dos principios básicos de esta situación, y es la estabilidad en el empleo de los trabajadores y la continuidad del ingreso en la medida en que sea posible. Hay una serie de alternativas, insisto, previas a la medida de suspensión, hay una serie de alternativas que el mismo gobierno ha ido delineando y a la que uno espera pues se adscriban las empresas para buscar las mejores alternativas que concilien ese interés de la productividad y obviamente el mantenimiento de la prestación, de la continuidad del ingreso. Hay que aclarar, por ejemplo, una empresa exenta que está laborando porque no está explícitamente exceptuada de las medidas de aislamiento, por ejemplo, no tendría una causal de fuerza mayor. Entonces hay que mirar caso por caso para analizar la respuesta en cada circunstancia específica. Sí, sin duda, todos los casos son diferentes. Iván Jaramillo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos en última edición de Noticias Caracol. Que tenga buena noche. Una feliz noche para ti, Andrina, para todos los televidentes. El Gobierno Nacional hoy expidió una resolución explicando